Bueno, hola a todos, todas. Hoy quiero aprovechar para enviarles este video. Estamos próximos a tomar una clase juntos donde vamos a aprender sobre un método de estudio bíblico. Hay muchas formas de estudiar la Biblia, no existe una única manera. Y de hecho en el proceso de crecer en la relación con Dios, ustedes de pronto se van a dar cuenta que ya tienen una forma de estudiar o que a partir de aquí van a aprender otras formas de estudiar la Biblia. Yo hoy voy a compartirles algo que quise grabar aquí porque es más difícil de pronto volver a reunir a las personas unos días antes de nuestra clase. Y creo que esto es un tema previo muy importante a cómo estudiar la Biblia o un método de estudio bíblico. Y quiero explicar hoy qué es la Biblia, darles como un anticipo. ¿Por qué? Porque muchos de pronto pensarán, yo quiero acercarme a leerla, pero ¿qué es? Sí, tengo algunas personas que incluso me han preguntado, Vane, ¿y de dónde salió? ¿Cómo sé que es de verdad? Hay muchos libros y autores. ¿Cómo nos damos cuenta que vale la pena acercarnos a estudiarlas y de pronto ni siquiera entendemos un poco de qué se trata? Entonces voy a hacerlo lo más breve posible y voy a compartirles este video. Estoy en mi lugar de trabajo, pero quiero aprovechar 15 minutos que tengo para compartirles. Tengo unas notas aquí que voy a estar igual leyéndoles. Entonces lo primero que vamos a hacer hoy entender es qué es la Biblia, ¿sí? Y por qué Dios escogió la Biblia o un libro como método para hablar con nosotros, para comunicarse con nosotros. Lo primero que quiero que entendamos es que Dios eligió tener común unión con los seres humanos y con su presencia, hacernos uno con Él. Y en la medida que Él quiere hacernos uno con Él desarrolló la Biblia o inspiró a personas a escribir la Biblia como la forma o el método más seguro para nosotros poder entender su corazón y conocer su voluntad. Entonces voy a darles un panorama general de lo que es la Biblia y cómo está constituida. La Biblia tiene 66 libros en total. Tiene 39 libros en el Antiguo Testamento y tiene 27 libros en el Nuevo Testamento. Es decir que es un libro completo, dividido en dos partes, pero debemos verlo como una unidad, ¿sí? Muchas veces, incluso en mi proceso de crecer en la iglesia, en las cosas de Dios, yo dije, el Antiguo Testamento no es tan importante, lo importante es lo nuevo. Pero hoy en día soy fiel creyente de que la Biblia es un libro completo y hay que verlo como un todo, ¿sí? Si no entiendo lo antiguo, difícilmente comprendo lo nuevo, porque todo lo antiguo me va a hablar de lo que luego se cumplió. Es como de alguna manera darnos cuenta que el Antiguo Testamento, que empieza con el Génesis, y el Nuevo Testamento, que termina con Apocalipsis, digamos que esas serían las dos tapas de la Biblia, todas están hablando de una promesa, y es una promesa de restauración de la tierra, en donde Dios Padre envía a Jesús a ser como nosotros, un hombre para hablar nuestro idioma, enseñarnos en nuestro idioma y acercarnos a nosotros, a Él, y Él acercarse de una forma haciéndose igual a nosotros. Él vivió en la tierra, nació de una mujer, creció, fue adolescente, fue adulto, fue hombre, o sea, se hizo igual que nosotros para entendernos y para que nosotros le entendamos. Y por eso, cuando nos damos cuenta que en esos 66 libros está inicialmente en el Antiguo Testamento, todo lo profético que tiene que ver con su venida, cómo Dios formó al pueblo, cómo Dios formó la gente, cómo Dios hizo que el pueblo pudiera conquistar gran parte de las promesas que les había dado, y cómo todas esas promesas estaban apuntando a que vendría un Salvador o un Mesías. Ese es, digamos que a grandes rasgos, el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento es Jesús viene a la tierra, Jesús vive con los discípulos, se escriben los evangelios contando desde diferentes perspectivas, diferentes personas, qué hizo Jesús, cómo lo hizo, cómo vivía, cómo respondía, qué prometió. Y se ve el cumplimiento de todo lo que decía el antiguo en el nuevo. Entonces digamos que por eso la unidad de la Biblia es tan valiosa y por eso conocerla y estudiarla cambia la vida, ¿sí? Te permite ver a Dios como en el proceso, no solamente en pedacitos, sino en el proceso completo. Entonces voy a cerrar esta primera pregunta. ¿Cuántos libros tiene? Tiene 66, digamos la Biblia que estudiamos hoy en día.
tiene 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es más importante? Todo, los dos, ¿sí? ¿Quién escribió la Biblia? La Biblia dice que se escribió por más de 40 autores, entre los que escribieron hay reyes, hay pastores, hay pescadores, hay sacerdotes, hay recaudadores de impuestos, hay profetas. Fue escrita por muchos hombres, pero tenemos muy claro que en Segunda de Pedro, que es uno de los libros de la Biblia, Segunda de Pedro 1:21, dice que toda la Biblia fue inspirada por hombres, fue escrita por el Espíritu Santo a través de hombres de Dios. Es decir, que Dios inspiró a diferentes personas en diferentes épocas, en diferentes contextos, en diferentes idiomas, a que escribieran lo que Él les daba para escribir, y que cuando se unificó, toda tiene sentido, toda coincide, toda se alinea al mismo objetivo y al mismo plan, que es la salvación o la vida con Jesús. Y aunque ha sido el libro más atacado de la historia, hasta el día de hoy sigue siendo el libro más vendido y el libro más importante. Entonces, la escriben distintas personas en diferentes contextos y toda la Biblia tiene sentido. Todo ese libro es coherente. ¿Por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Creo que ese es un tema muy importante también. Y como ya lo mencioné ahorita, porque el libro tiene unidad, aunque fue escrita por decenas de personas y durante siglos, es una sola historia coherente. 2, y muy importante, lo que estaba escrito que se iba a cumplir se ha ido cumpliendo. La Biblia es un libro profético. Lo que se dijo que sucedería ha ido sucediendo, y lo que está escrito que va a suceder, sucederá. ¿Cómo sabemos que va a suceder? Porque lo que se dijo al principio se ha ido viniendo en un proceso de cumplimiento. Entonces tenemos garantía de que es un libro de promesas. Otra razón increíble es que se ha preservado, como les decía, aunque la han tratado de destruir, de quemar, de prohibir, es un libro que está vivo y nunca se va a poder acabar. Y creo que el cuarto motivo que les voy a dar, para mí es uno de los más importantes, o al menos uno de los que yo puedo dar fe, y es que la Biblia transforma la vida. Y muchas veces uno empieza a leerla, a estudiarla, y está un poquito escéptico, no está seguro, no importa, sigue en el proceso. Y te vas a dar cuenta que a medida que vives lo que ahí dice, que a medida que obedeces, aunque a veces no entiendes, aunque a veces surjan preguntas que se toman un tiempo de pronto de encontrarse la respuesta, todo lo que uno empieza a aplicar de la palabra de Dios, empieza a producir un efecto en uno que te da muestra de que es real. Es como, hagan de cuenta, probar algo y darse cuenta de que funciona, ¿sí? A veces uno dice, no, es que ese libro es muy raro, no, es que ese libro es antiguo, no, es que ese libro es machista, no, es que faltan algunos libros que no se han encontrado todos, no, es que a esta Biblia le falta. Hay mil cosas para decir, pero yo siempre pienso, la experiencia es el mejor testimonio de que algo es real o no es real, y funciona o no funciona. Y en este caso, a lo largo de la historia hay miles de personas, y entre esas voy a decir yo, que podemos dar cuenta de que a través de la palabra, vivirla transforma, te transforma tu entorno, te da esperanza eterna, no solamente una esperanza de que mañana voy a comer, de que mañana tengo donde dormir, de que tengo trabajo, no, es una esperanza eterna. Produce algo en el espíritu y en el corazón que solo cuando se vive se puede explicar. Y esto lo dice muy claro Hebreos 4:12, dice: la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que una espada, pues no entiendes, aunque a veces surjan preguntas que se toman un tiempo de pronto de encontrarse la respuesta. Todo lo que uno empieza a aplicar de la palabra de Dios, empieza a producir un efecto en uno que te da muestra de que es real. Es como, hagan de cuenta, probar algo y darse cuenta de que funciona, ¿sí? A veces uno dice, no, es que ese libro es muy raro, no, es que ese libro es antiguo, no, es que ese libro es machista, no, es que faltan algunos libros que no se han encontrado todos, no, es que a esta Biblia le falta. Hay mil cosas para decir, pero yo siempre pienso, la experiencia es el mejor testimonio de que algo es real o no es real, y funciona o no funciona. Y en este caso, a lo largo de la historia hay miles de personas, y entre esas voy a decir yo, que podemos dar cuenta de que a través de la palabra, vivirla transforma, te transforma tu entorno, te da esperanza eterna, no solamente una esperanza de que mañana voy a comer, de que mañana tengo donde dormir, de que tengo trabajo, no, es una esperanza eterna.
produce algo en el espíritu y en el corazón que solo cuando se vive se puede explicar. Y esto lo dice muy claro Hebreos 4:12. Dice: la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que una espada que tiene doble filo. O sea, penetra lo más profundo del corazón, lo abre, por decirlo así, y puede discernir lo que hay en nosotros y a la vez transformar lo que hay en nosotros. La palabra de Dios renueva la mente y los pensamientos de una manera increíble. O sea, las mayores transformaciones de vida que yo he visto en mi propia vida y a mi alrededor es cuando personas deciden creer, deciden leer, deciden estudiar y deciden obedecer. El cambio es real. Y tengo aquí otra pregunta. ¿Por qué Dios escogió escribir un libro? ¿Por qué no se le aparece a cada persona y le demuestra que él es verdad? Y les voy a dar algunas razones. Las voy a leer porque son muy importantes. Una, porque a todos nos falla la memoria. Dos, porque las emociones cambian. Los conceptos y las interpretaciones de las cosas están muy sesgados por la experiencia de cada persona. Entonces, si Dios fuera o Dios se apareciera solo a cada uno, lo que nosotros tendríamos para decir no necesariamente estaría hablando de Él, sino de lo que nosotros pensamos o sentimos. Porque muchas veces las experiencias pueden malinterpretarse, pero lo que está escrito permanece. Es decir, que Dios elige escribir su historia, escribir sus promesas, escribir su voluntad para nosotros, de tal forma que no pueda ser cambiada, de tal forma que no pueda ser alterada, de tal forma que pueda permanecer. Por eso está en un libro. Hay un autor que se llama David Guzik, de él voy a hablarles un poco cuando estemos estudiando el método de estudio bíblico. Es uno de mis autores favoritos, él es un estudioso de la Biblia. Y él dice esto respecto a por qué Dios escribió un libro para que fuera la palabra. Dice: Dios nos ama demasiado como para dejarnos depender únicamente de nuestras impresiones acerca de Él. Por eso nos dio su palabra para conocerlo con certeza, a través de algo que no cambia. Por eso dice que la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y será la misma mañana. Por eso dice que cielo y tierra van a pasar, pero sus palabras van a permanecer. Y básicamente, y para cerrar ya este mensaje que quería enviarles, ¿de qué se trata la Biblia? Porque muchas personas buscamos la Biblia porque creemos que es una forma de superación personal. No lo es. La Biblia tampoco se trata de reglas y de normas prohibitorias y de castigo y de... no. La Biblia tampoco se trata de cómo ser una mejor versión para que te vaya bien en la vida. La Biblia se trata de Dios y de su plan de redención, de salvación, de acercamiento a nosotros para que seamos uno con Él. La Biblia se trata de Él y no de nosotros. La Biblia se trata de su plan y no del nuestro. Nosotros estamos incluidos en el plan, sí, pero no es mi plan y luego el de Dios, es el de Él y luego el mío. Yo estoy parte. Nosotros somos parte de la Biblia, nosotros somos parte de la historia, porque hay muchas promesas y palabras que no se han cumplido y que se cumplirán en nuestra generación y en las generaciones que vienen. Y esas generaciones somos nosotros, son nuestros hijos, son nuestros nietos. Entonces la Biblia te incluye, ¿sí? La Biblia se trata del plan de Dios, el plan de salvación, el plan de redención y de cómo Jesús, que vino por primera vez hace 2000 y pico de años, vuelve por segunda vez y vuelve por una iglesia o por personas que están preparadas y están listas para su regreso, que conocen su palabra y van a poder discernir falsos profetas, mentiras, engaños y muchas cosas que vendrán tratando de distraernos del plan principal, que es que estemos uno con Él, seamos uno con Él. Y básicamente la Biblia refleja el carácter y el corazón de Dios por su creación, y por eso Él nos dice en Juan 5:39: busquen, escudriñen, profundicen en las Escrituras, porque ellas dan testimonio de quién soy yo. Así que es el libro más importante de la historia y va a responderte estas preguntas: ¿quién eres? ¿Por qué existes? ¿Por qué está mal el mundo? ¿Hay esperanza o no hay esperanza eterna? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Cómo puedo vivir una vida con propósito que sobrepasa si soy rico, pobre, lindo, feo, casado, soltero?
Es el único libro que ha influenciado la humanidad completa y que transforma vidas, familias, ciudades, países, naciones. Lo más increíble de todo es que la Biblia no solamente nos transforma a nosotros, sino que transforma nuestro entorno. Y cuando entendemos que en ella está la mayor respuesta a las grandes preguntas que nuestro corazón tiene, porque fuimos hechos por Dios y para Dios, y Él escribió lo que está ahí escrito. Entonces, si yo voy al manual donde está escrito lo que mi creador dejó, voy a encontrarle sentido a muchas de las cosas que aparentemente no tienen sentido hoy para mí. Quería darles esta breve explicación en 15 minutos, porque sé que eso las va a dejar con más hambre de ir a estudiarla. Entendiendo a grandes rasgos aquí de qué se trata, vas a querer profundizar en cómo leerla y cómo acercarte para conocer a Dios a través de lo que Él dejó escrito. Nos vemos la próxima semana.